Y con esto podemos finalizar la parte de fertilidad general o limitaciones generales a la capacidad productiva de los suelos y meternos de lleno en el primer elemento que vamos a tratar y sobre el que vamos a ver algunas cosas interesantes, cosas nuevas, un poquito más profundas que las que se ven normalmente en el curso de suelo, para que ustedes tengan buenas herramientas para hacer diagnósticos. Entonces, para nitrógeno existen diferentes métodos de diagnóstico de la fertilidad nitrogenada. Entre ellos podemos nombrar tres. El balance, que es uno de los métodos más utilizados, que tiene una base mecanística en el fondo, pero después finalmente se le da un grado de empirismo a través de las estimaciones de los términos de balance. Y por otro lado, el umbral de nitrógeno disponible, que en ocasiones es más sencillo de utilizar, pero requiere, como es un modelo muy empírico, podría decirse caja negra, requiere que tenga una calibración local, ¿sí? Porque no es que podemos estar estimando cada uno de los términos de balance y a través de ellos hacer una prescripción, sino que depende de un modelo calibrado. Y después nitrógeno foliar, que, bueno, el principio que sustenta los análisis en planta, los indicadores en planta, es que a veces pueden ser más certeros que los indicadores en suelo porque están siendo medidos en el mismo objeto de estudio. El problema por ahí es que tengo que tener una calibración extra que no siempre está hecha para indicadores de nitrógeno foliar, y además tengo una curva de dilución que no es lineal, y eso lo diferencia un poco de los métodos de diagnóstico que se basan en datos de suelo. Entonces, bueno, tengo que tener calibrada también la curva de dilución para poder hacer un buen diagnóstico. Nosotros principalmente nos vamos a enfocar en los dos primeros y vamos a hacer algunas ampliaciones de estos dos primeros. Bueno, acá puse un esquema que representa el balance de nitrógeno y la parte del ciclo del nitrógeno que nos interesa en un agrosistema. Fíjense que de todos los procesos que ocurren, que es bastante complejo y tiene muchos procesos, nosotros podríamos cuantificar todos para la agricultura, pero nos vamos a quedar con los que más nos interesen, y algunos, principalmente las salidas del sistema, es decir, aquel nitrógeno que se pierde, como lixiviación, como desnitrificación, como volatilización, los vamos a juntar todos en un proceso de pérdida que puede o no estar implícito. Pero lo importante acá que yo quería que vean es cómo el nitrógeno mineral está en el centro de la escena y proviene principalmente de dos partes, ¿sí? De el nitrógeno que ya hay, que ya existe en el suelo, que sería el nitrógeno que va a estar disponible a la siembra, que va a ser producto siempre de alguno de los procesos que están aquí. Y por otro lado, el nitrógeno que se va a mineralizar en el ciclo, que tiene que ver con lo que proviene de los residuos y del humus. Fíjense que del residuo y del humus, o sea, de la materia orgánica estabilizada en realidad, para tomar un poco una nomenclatura más nueva, voy a tener mineralización que va a abastecer el nitrógeno mineral del suelo. Por eso es que el nitrógeno disponible a la siembra en realidad no está puesto acá como tal, sino que sería una foto, es decir, en un momento dado, cuánto nitrógeno mineral tengo. Y después, en el ciclo del cultivo, voy a tener el abastecimiento a partir de el nitrógeno de los residuos y de la materia orgánica. Por otro lado, voy a tener la salida que se llevan los cultivos, y voy a tener otra entrada importante que se supone que yo la voy a prescribir para compensar lo que me falta de nitrógeno para obtener un cierto rinde, y que es el nitrógeno que ingresa por fertilización. También tenemos en las leguminosas por la fijación biológica de nitrógeno, y bueno, algo de fijación podemos tener también en los fijadores de vida libre, que tendrían otra dinámica, pero bueno, también son importantes. Esto lo van a charlar muy bien el ingeniero Vigatón y el ingeniero Palmero, que van a dar una charla específica de biofertilizantes. Ya aprovecho acá para decirlo. Entonces, acá ponemos el balance completo de nitrógeno. Es decir, un balance nos va a dar, tenemos a la izquierda
ciertos términos y a la derecha otros términos. ¿Mm? Entonces, básicamente, el término digamos, los términos de la izquierda de la igualdad van a ser los que están al inicio, y después los términos que están a la derecha van a ser los que yo cuantifique para el final del ciclo. Lo que termina mostrándonos esto es que en realidad si yo sumo el nitrógeno inicial que tengo a la siembra, más el nitrógeno de la fertilización, más los nitrógenos respectivos provenientes de la mineralización de la materia orgánica, del residuo, más la fijación biológica y lo que puede haber como lluvia ácida, después lo voy a tener como correlato en la suma de los otros términos que están a la derecha de la igualdad. El nitrógeno de cultivo, el nitrógeno que se volatilizó, que se desnitrificó, nitrógeno lixiviado, inmovilizado y nitrógeno que tengo en la madurez fisiológica, o lo que se llama también nitrógeno residual, que queda en el perfil al finalizar el ciclo. Entonces, si básicamente yo voy a tener esta igualdad y a partir de esto yo voy a poder determinar ciertos términos del balance, ¿sí? Y otra cosa importante es que el balance de nitrógeno puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, si yo tengo más entradas que salidas, voy a tener un balance de nitrógeno positivo. Si yo tengo más salidas, como salidas que son productivas, es decir, con el nitrógeno de cultivo, o salidas que para mí no representan un beneficio, como la volatilización y desnitrificación y lixiviación, esas me van a generar un balance de nitrógeno más negativo. Lo mismo si yo coloco menos fertilización, ¿sí? Entonces, básicamente tengo entradas que están en la flecha en verde, salidas que están con las flechas en naranja, y después todos los demás son procesos internos. Al último vamos a ver un poco de balance de nitrógeno, y en realidad lo que muestran los balances de nitrógeno a nivel regional es una síntesis de todos estos términos. Ahora bien, de toda esa complejidad inicial que tenemos, lo que podemos hacer a fines de la prescripción de fertilizantes y de la fertilidad nitrogenada es elaborarlo como oferta y demanda de nitrógeno. Entonces tenemos una dosis de nitrógeno que va a ser igual a la diferencia entre la demanda de nitrógeno por parte del cultivo y la oferta de nitrógeno que tengo por parte del suelo. Desarmándolo un poquito, como ya dijimos, la dosis de nitrógeno, digamos, la demanda de nitrógeno va a estar dada por el rendimiento del cultivo y un coeficiente de requerimiento, y la oferta que tengo del suelo como la suma de nitrógeno mineralizable y nitrógeno mineral disponible a la siembra. La diferencia entre estos dos términos me va a dar la dosis de nitrógeno que está graficada acá en gris. Lo mismo, de manera algebraica, se puede plantear nitrógeno de cultivo igual a nitrógeno inicial más el nitrógeno de fertilizante y el mineralizado, y termino despejando nitrógeno de fertilizante. Pero ¿qué pasa? Nitrógeno de fertilizante es el nitrógeno de cultivo menos el mineralizado, o sea, la suma del mineralizado más el inicial. Pero todos los términos de pérdida los he quitado de aquí. Entonces, lo que yo tengo que asumir es que cada compartimento es utilizado con una cierta eficiencia. Es decir, por ejemplo, del nitrógeno inicial a la siembra, el 90% va a ser utilizado por el cultivo y el otro 10% va a quedar como alguno de los términos que no son útiles para mí. Y si no son útiles, no los puede absorber la planta, esa pérdida de nitrógeno la tengo que involucrar de alguna forma. ¿Cómo la pongo? Como eficiencias. Entonces, en realidad no es que yo elimino todos los términos que son difíciles de medir de manera individual, sino que lo que hago es asumir eficiencias para cada uno de los términos del nitrógeno que me brinda el suelo, mineralizado e inicial, y también una eficiencia en el uso de fertilizante, y combinando todas estas eficiencias termino calculando una dosis de fertilizante que va a ser el nitrógeno del cultivo menos la suma de cada uno de los nitrógenos que brinda el suelo, pero afectada por su eficiencia, E1 y E2 respectivamente, y finalmente afecto todo esto por la eficiencia del fertilizante, ¿sí?
Bueno, el problema es que las eficiencias no son fijas y uno tiene que tener alguna calibración, algún ensayo donde se hayan determinado, pero podemos tomar algunos valores estimativos de, de Meisinger del 84. También valores bastante similares aparecen en trabajos de la región pampeana, trabajo de Salvagiotti, por ejemplo, y vemos que la eficiencia es mayor para el nitrógeno mineralizado. ¿Por qué? Porque cada vez que lo va liberando la planta lo puede utilizar. Mientras que el nitrógeno inicial, la eficiencia puede ser un poco menor. Y acá tendría que pensar que si estoy en un clima donde hay grandes lluvias y puedo tener lixiviación del perfil, eso me baja la eficiencia. Y si estamos en un clima semiárido, con invierno seco y verano un poco más húmedo, bueno, si no tengo grandes salidas del nitrógeno al perfil, puedo tener una mayor eficiencia, ¿sí? Entonces podría tener valores más cercanos a 0,6. Ahora bien, yo ya tengo comprendido el método de balance y lo que tenemos que hacer ahora es estimar cada uno de los términos que me hacen falta para poder calcular la dosis de fertilizante. Brevemente, uno de los términos es el nitrógeno extraído por el cultivo. ¿Y cómo lo calculo? Bueno, la gran cuestión acá es que tengo que saber cuál es el rendimiento esperado. Y esto es clave que yo sepa cuál es el rendimiento esperado para cada uno de mis lotes, si trabajo a unidad de lote, o de ambientes, si trabajo a unidad de ambientes dentro de los lotes, o a nivel de sitio, si trabajo con un enfoque de sitio específico. Es decir, eso nos va a cambiar un poco la escala a la que trabajo, pero siempre el nitrógeno extraído va a ser la demanda de nitrógeno en cuántos kilos de nitrógeno extraigo por tonelada de grano, que eso incluye lo que extraigo con el grano directamente y lo que extraigo del sistema de manera temporal con la producción de residuos, ¿sí? Que eso tarde o temprano van a volver en forma de mineralización, pero en el ciclo no los voy a tener, entonces también los estoy extrayendo. Así que, digamos, uno debería afectarlo ahí por el índice de cosecha. Está puesto adentro ya de la demanda de nitrógeno. Y esa demanda puede ser entre 20 y 25 kilos de nitrógeno por tonelada. No es un número fijo porque va a depender, por un lado, del tipo de híbrido, del cultivo, bueno, si es en el caso de maíz, pero también va a depender del rendimiento. Es decir, para cierto intervalo de rindes, el incremento, es decir, la demanda de nitrógeno va a ser lineal. A medida que más rendimiento tengo, más extracción de nitrógeno voy a tener. Pero llega un momento donde esa respuesta no es tan lineal, entonces, bueno, puede variar un poco. Hay una herramienta que es muy interesante, que es del IPNI, en el que yo puedo hacer fácilmente, digamos, cálculos de demanda de nitrógeno en función del rendimiento esperado. Las dos curvas que les puse acá en realidad son para recordar la curva general de absorción de nutrientes, algo que ven en ecofisiología, que tiene que ver con, bueno, con la sigmoide general de absorción de nutrientes, pero también con refrescar un poquito, bueno, importante un parámetro de la curva que ven a la izquierda en cuanto a absorción de nutrientes, que es en qué momento yo ya absorbí el 50%. Es una manera de ponerle parámetro a la curva. Y acá, bueno, lo que nos muestra es que más o menos en panojación, en R1, voy a tener el 50% absorbido. Y eso va a cambiar un poquitito dependiendo de la estrategia de fertilización. O sea, en el testigo ocurre un poco más lento y la absorción es un poco más rápida cuando tengo una fertilización completa. Acá abajo a la derecha les puse una revisión que está muy buena de Gastal y Lemaire, que habla en general de la absorción de nutrientes y de cómo eso puede ser modificado por las condiciones en las que está la planta y algunas estrategias que tienen las plantas para tomar nutrientes. Está bastante interesante. Bueno, una vez que ya determinamos la absorción de nitrógeno que va a tener por el cultivo, la extracción, después también tenemos que empezar a pensar, o yo les quería mostrar, cómo evoluciona el perfil de nitratos en el suelo, en soja por ejemplo,
y a la derecha, por ejemplo, en trigo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vemos es que si yo no realizara ninguna fertilización, acá a la derecha, el nivel de nitratos va disminuyendo a medida que avanza el ciclo del cultivo, en este caso de trigo, desde la totalidad, por ejemplo, en julio, que es como un índice relativo de 100%, hasta noviembre, diciembre, donde queda solamente un 25%. Entonces, todo este consumo es, bueno, dado por el cultivo y por cualquier tipo de lixiviación u otra salida. Y acá lo mismo, vemos un perfil lleno a la izquierda de nutrientes, como tengo un mayor contenido en superficie, después baja. Y después, al momento de la cosecha, vemos como en profundidad tengo menos. Y bueno, acá bien en superficie ya se ha recargado probablemente por una mineralización que ya no fue captada por el cultivo. Y hablando de nitrógeno disponible a la siembra, que básicamente va a ser el nitrógeno de nitratos, de 0 normalmente, medido de 0 a 60 centímetros, que constituye la mayor cantidad, normalmente más del 60% de los nitratos están presentes en esa profundidad. Lo que podemos ver acá, en esta imagen, es cómo puede ser muy variable dentro de un lote el contenido de nitratos. Entonces, esto no debería ser subestimado y uno debería poder sectorizar el lote y sacar varias muestras de nitrato como para tener una idea de la variabilidad, ¿sí? ¿Por qué tengo mucha variabilidad? Y bueno, tengo mucha variabilidad porque los nitratos son muy solubles en agua, entonces cualquier fenómeno de movimiento de agua, por flujo masal, digamos, se lo va a estar llevando. Por otro lado, si tengo diferente contenido de materia orgánica, eso va a estar retribuyendo a la solución de suelo, liberando nitrógeno de manera diferente, ¿sí? Pero bueno, me interesa que vean que cuando uno va a sacar muestra de nitrógeno de 0,60 para nitratos, eso no es constante en un lote, sino que tiene una buena variación. Por ejemplo, acá entre 23 y 11 ppm, por ejemplo, voy a tener. O kilogramos por hectárea, no lo sé acá. Hablando de los términos del balance, una vez que uno ya tiene estimada la parte que es disponible a la siembra, o lo que se suele llamar fertilidad actual, tiene que estimar un término que básicamente va a ocurrir a futuro de que uno lo estima, que es la mineralización que va a ocurrir a partir de la materia orgánica y de los residuos del suelo, ¿sí? Uno lo puede estimar en conjunto o separado, depende de cómo se haga, ¿sí? Pero básicamente es el nitrógeno mineralizable. Y esto, ¿qué pasa? Lo necesito antes de implantar el cultivo, pero hace referencia a un proceso que va a ocurrir durante el periodo del cultivo. Entonces, hay varias opciones acá. Una muy utilizada es tomar como índice el porcentaje de materia orgánica del suelo o el porcentaje de nitrógeno, lo cual sería mejor, y estimar la mineralización como un porcentaje del nitrógeno que se va a mineralizar en el periodo de cultivo. Para esto es fundamental tener datos locales, ¿sí? Y esto es lo que no abunda. Uno normalmente utiliza una tasa que puede ser, por ejemplo, del 2%, entre el 2 y el 3%, para el horizonte superficial, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que el primer horizonte de 0 a 20 centímetros va a ser el que mayor contenido de materia orgánica tiene normalmente, entonces va a ser el que más nos aporte nitrógeno, y por los contenidos de humedad y de temperatura también va a ser el que más mineralice. Entonces, para estimar el nitrógeno mineralizable hay una forma, por ejemplo, que es incubar 3 meses suelo a temperatura y humedad constantes para calcular cuánto va a ser el nitrógeno que se puede mineralizar. Acá tenemos una figura, por ejemplo, y fíjense que hacia los 200 días tenemos diferencias en la cantidad mineralizada, dependiendo, por ejemplo, si se trata de las curvas de arriba, ¿sí? O las curvas de abajo, donde, bueno, tengo
siembra directa y labranza convencional, y después tengo otros suelos que tuvieron aplicación de enmiendas orgánicas. Entonces mineralizan más nitrógeno, ¿sí? Pero este es un problema porque la incubación dura 3 meses, pero yo tengo que sacar muestras y definir esto antes de la siembra. Entonces, utilizar, por ejemplo, el porcentaje de nitrógeno orgánico y sacar un porcentaje de eso que va a ser la tasa de mineralización es utilizable. En cambio, las incubaciones de largo plazo se usan más para investigación, pero no son útiles para hacer una rutina de laboratorio y un diagnóstico, pero sí para relacionarlos a otros índices y utilizar estos otros índices. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación?